Ahí está, lo reventamos a la verga. Anda el boludo nomás. Mira. Ahí anda, ya lo reventamos. No vengan a tener también estos pendejos pactos explosivos, güey. Lo reventamos. Ni sus luces quedó del vato que iba manejando. En las montañas de Tecpan, Guerrero, un enfrentamiento inesperado desató una nueva ola de violencia que reverberó en toda la región. Un convoy de 40 camionetas, perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se encontraba en una misión que parecía estar cuidadosamente planeada. Sin embargo, lo que comenzó como una operación rutinaria para este grupo criminal se convirtió en un choque brutal cuando fue interceptado por elementos de la Marina en un punto estratégico de la región. Este enfrentamiento, que dejó un saldo significativo de bajas y marcó un hito en la guerra entre las fuerzas federales y el narcotráfico, tiene implicaciones mucho más profundas que un simple combate armado. ¿Por qué el CJNG, uno de los cárteles más poderosos de México, decide movilizar un convoy de tal magnitud hacia una región con fuerte presencia militar? ¿Qué llevó a este choque? ¿Y qué significa para el equilibrio de poder en Guerrero? Las respuestas a estas preguntas no solo revelan los desafíos que enfrenta el gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado, sino también las tensiones crecientes en un estado clave para el narcotráfico, un territorio donde múltiples facciones buscan el control de rutas estratégicas. Guerrero, un estado con una geografía compleja y un panorama político fragmentado, ha sido un escenario crucial para los enfrentamientos entre cárteles y fuerzas federales. En esta región, los grupos criminales, como el CJNG, luchan por consolidar su presencia, mientras que las autoridades federales, particularmente la Marina, intensifican su intervención para frenar el avance del narcotráfico. En este contexto, el enfrentamiento en Tecpan se presenta como un símbolo de las dinámicas de poder que moldean el presente y futuro de la lucha contra el crimen organizado en México. Tecpan, un municipio situado en la región de la Costa Grande de Guerrero, es un punto clave en el mapa de la lucha contra el narcotráfico. Con su proximidad al mar Pacífico y a rutas de tráfico de drogas, el área ha sido objeto de disputas violentas entre distintos grupos criminales que buscan apoderarse de los recursos estratégicos que ofrece la región. Su ubicación geográfica lo convierte en un lugar de tránsito indispensable para el narcotráfico, especialmente para el trasiego de cocaína, marihuana y metanfetaminas, que se producen en otras zonas del país o incluso en el extranjero. Esta posición estratégica ha hecho de Guerrero un estado de interés primordial para los cárteles, y particularmente para el CJNG, que busca expandir su dominio en todo el territorio mexicano. A lo largo de los últimos años, el CJNG ha implementado una estrategia agresiva para consolidar su presencia en Guerrero. Su expansión hacia este estado responde a una necesidad de controlar las rutas que conectan el Pacífico con el centro del país, asegurando su acceso a puertos importantes y facilitando el envío de drogas hacia mercados internacionales. La lucha por el control de Guerrero no solo involucra a las fuerzas federales y al CJNG, sino también a otros actores como los Rojos, Guerreros Unidos y otras células locales, que buscan mantener su influencia en una de las regiones más convulsas del país. La presencia del CJNG en Guerrero ha sido descrita por algunos expertos como una de las más inquietantes, pues no solo se trata de un grupo con vastos recursos financieros y humanos, sino también de una organización con una estructura militarizada. Esta faceta del CJNG ha sido fundamental para su crecimiento y expansión, ya que han sido capaces de organizar operaciones de gran envergadura, como el despliegue de convoys armados, con el objetivo de intimidar, someter o destruir a sus rivales y a cualquier autoridad que se interponga en su camino. Tecpan, con su cercanía a importantes rutas de tráfico, se convierte en un centro de operaciones indispensable para este grupo criminal, que busca cada vez más el dominio absoluto sobre las áreas que controla. Por otro lado, la Marina ha tenido que intensificar su presencia en Guerrero en respuesta al creciente poder del CJNG. Las fuerzas federales, conscientes de que Guerrero es un territorio clave para las operaciones de este cártel, han incrementado sus esfuerzos para desmantelar las redes criminales que operan en el estado. Las incursiones militares y operativos conjuntos con otras agencias del gobierno han sido una constante en la región, pero la violencia y los enfrentamientos continúan siendo una amenaza latente. En este contexto, la lucha por Guerrero se ha vuelto un frente crucial en la guerra contra el narcotráfico, donde no solo las fuerzas federales se juegan el control del territorio,
sino también el futuro de una región devastada por la violencia. Tecpan, específicamente, ha sido escenario de enfrentamientos violentos en el pasado, lo que ha generado un clima de inseguridad en las comunidades locales. La presencia de la Marina, aunque esencial para contrarrestar la violencia, también ha sido vista con escepticismo por algunos sectores de la población, quienes se sienten atrapados entre las fuerzas del gobierno y los cárteles. Esta situación ha exacerbado los problemas sociales en la región, como el desplazamiento forzado de personas, el cierre de negocios y la interrupción de actividades cotidianas. A medida que el CJNG expande su influencia en Guerrero, se enfrenta a la resistencia no solo de las fuerzas federales, sino también de otras organizaciones criminales que luchan por el control de las mismas rutas. En este escenario, la presencia de la Marina ha sido crucial para contener los avances del cártel, pero también ha desencadenado confrontaciones directas, como el que tuvo lugar en Tecpan. En este enfrentamiento, la Marina no solo logró interceptar al convoy del CJNG, sino que también envió un mensaje claro al grupo criminal sobre la determinación del gobierno por mantener el control en la región. La batalla por Guerrero, por tanto, no es solo una cuestión de territorialidad, sino también de control de recursos vitales para el narcotráfico. El enfrentamiento en Tecpan simboliza la lucha constante entre las fuerzas federales y los cárteles, un conflicto que, lejos de resolverse, continúa escalando, poniendo en peligro la estabilidad de la región y la seguridad de sus habitantes. En este contexto, el CJNG sigue demostrando su capacidad para organizar operativos militares complejos, mientras que las fuerzas del gobierno, aunque presentes, enfrentan el desafío de mantener el control frente a un adversario cada vez más poderoso. El convoy del CJNG, compuesto por 40 camionetas fuertemente equipadas, representó un despliegue de fuerza y organización pocas veces visto en la región de Guerrero. Este tipo de movilización no es improvisada. Cada vehículo del convoy tenía un rol específico dentro de la operación. Las camionetas estaban blindadas, muchas de ellas con adaptaciones artesanales conocidas como monstruos, capaces de soportar disparos de armas de alto calibre. Estas modificaciones, combinadas con el armamento que portaban los sicarios, incluían rifles automáticos, lanzagranadas y ametralladoras de calibre .50, típicas de escenarios de guerra. El grupo que formaba parte de esta operación estaba compuesto por decenas de hombres entrenados, organizados en células con tareas claramente definidas. Las primeras unidades del convoy, conocidas como punteras, tenían la misión de explorar el terreno y garantizar que el camino estuviera libre de amenazas. A continuación, seguía el grueso de la fuerza, con las camionetas más pesadas y mejor armadas, que funcionaban como el núcleo del ataque o defensa en caso de ser interceptados. Finalmente, la retaguardia del convoy se encargaba de cubrir cualquier posible contraataque, asegurando que el resto de las unidades pudieran maniobrar sin mayores complicaciones. El movimiento del convoy no pasó desapercibido. Desde el momento en que comenzaron a desplazarse por caminos secundarios de Tecpan, varias señales alertaron a las autoridades. Los habitantes locales, acostumbrados a la presencia de grupos criminales, notaron un aumento inusual de vehículos sospechosos en la zona. Las autoridades federales, que ya habían intensificado el monitoreo en la región, lograron interceptar comunicaciones entre los integrantes del CJNG, lo que permitió a la Marina anticipar su recorrido y preparar una emboscada estratégica. La intercepción ocurrió en un punto clave de la ruta, una carretera estrecha rodeada de montañas, ideal para limitar la movilidad del convoy. Las fuerzas de la Marina, que ya habían tomado posiciones en puntos elevados, utilizaron su ventaja estratégica para enfrentar al grupo. El enfrentamiento comenzó de manera abrupta, con una explosión que destruyó la primera camioneta del convoy, bloqueando la vía y obligando a las demás unidades a detenerse. Este movimiento inicial fue clave para reducir la capacidad de maniobra del CJNG y fragmentar su línea de ataque. El choque rápidamente se transformó en un enfrentamiento de alta intensidad. Los elementos de la Marina, equipados con armamento de última generación, incluidas ametralladoras ligeras, rifles de francotirador y lanzacohetes portátiles, lograron contener los primeros intentos del CJNG por romper el cerco. Sin embargo, los sicarios respondieron con tácticas propias de un ejército bien entrenado, utilizando sus camionetas como barreras móviles. Avanzaban y retrocedían en formación, intentando flanquear a los marinos mientras cubrían a sus compañeros con fuego cruzado. La batalla se prolongó por varias horas, con explosiones y disparos resonando en toda la región montañosa. En medio del caos, las fuerzas federales desplegaron drones equipados con cámaras térmicas,
para monitorear los movimientos del convoy. Estos dispositivos permitieron identificar puntos vulnerables en la formación del CJNG, lo que facilitó ataques precisos contra las unidades más peligrosas. Por su parte, los sicarios utilizaban tácticas de distracción, lanzando explosivos improvisados y utilizando el terreno irregular para intentar confundir a los marinos. Uno de los momentos más críticos del enfrentamiento ocurrió cuando el CJNG desplegó una de sus armas más temidas, un vehículo adaptado con una torreta de ametralladora calibre .50, conocido como la Bestia. Este vehículo avanzó lentamente hacia las posiciones de la Marina, disparando ráfagas que obligaron a las fuerzas federales a replegarse temporalmente. Sin embargo, un disparo certero de un lanzacohetes logró neutralizarlo, causando una explosión que marcó un giro importante en la batalla. A pesar de su entrenamiento y recursos, los sicarios del CJNG comenzaron a mostrar signos de desgaste conforme avanzaba el enfrentamiento. La falta de refuerzos y el aislamiento en una zona controlada por las fuerzas federales redujeron significativamente sus posibilidades de éxito. Algunas camionetas intentaron retroceder y abandonar el lugar, pero las maniobras de la Marina, que incluyeron el uso de helicópteros artillados, bloquearon cualquier intento de escape. El saldo final del enfrentamiento fue contundente. Varias camionetas del convoy quedaron inutilizadas, algunas destruidas por completo debido al impacto de explosivos. Decenas de sicarios fueron neutralizados, y un número considerable fue detenido por las fuerzas federales. Por su parte, la Marina también sufrió bajas, aunque lograron mantener el control del área al final del combate. El lugar del enfrentamiento, una vez despejado, ofreció un panorama desolador. Restos de vehículos calcinados, armamento abandonado y municiones dispersas eran testigos de la intensidad del combate. Las autoridades federales aseguraron un arsenal significativo, que incluía rifles de asalto de última generación, granadas de mano y chalecos tácticos con logotipos del CJNG, evidencia del nivel de preparación y organización de este grupo criminal. Este enfrentamiento no solo fue una victoria táctica para las fuerzas federales, sino que también envió un mensaje claro sobre la capacidad del Estado para responder ante amenazas de este calibre. Sin embargo, la batalla en Tecpan es solo un episodio más en la larga y compleja guerra contra el narcotráfico en México, una lucha que se libra en múltiples frentes y que continúa evolucionando con cada enfrentamiento. En este contexto, el convoy del CJNG y su posterior destrucción se convierten en un ejemplo del alto costo que implica esta lucha, tanto en recursos como en vidas humanas. El enfrentamiento en Tecpan dejó una huella profunda e inmediata en la región, transformando por completo el día a día de sus habitantes. Para la población local, el estruendo de las explosiones y el incesante intercambio de disparos fueron señales claras de que la violencia había alcanzado niveles sin precedentes en la zona. Muchos se refugiaron en sus hogares, mientras que otros buscaron desesperadamente escapar del área, temiendo represalias o que el combate se extendiera. En las horas posteriores al enfrentamiento, la incertidumbre dominó a las comunidades cercanas. Algunos pueblos se convirtieron en lugares fantasma, con familias desplazadas buscando refugio en municipios vecinos, o incluso en ciudades más grandes como Acapulco. Los caminos principales permanecieron bloqueados, no solo por los restos del convoy, sino también por retenes militares que se establecieron para garantizar la seguridad y evitar cualquier intento del CJNG de reagruparse. El impacto económico también fue inmediato. Comercios cerraron sus puertas, y las actividades agrícolas, base de sustento para muchas familias, quedaron suspendidas por completo. La inseguridad llevó a que los productores abandonaran sus tierras, temiendo ser atrapados en la línea de fuego. Al mismo tiempo, los servicios básicos, como transporte público y abasto de alimentos, se vieron severamente interrumpidos, aislando aún más a la región afectada. Las autoridades locales enfrentaron un escenario complicado. Aunque la Marina y las fuerzas federales lograron asegurar el área del enfrentamiento, los gobiernos municipales se vieron desbordados por la magnitud del evento. Los alcaldes de la región solicitaron apoyo inmediato al gobierno estatal, tanto en términos de recursos como de seguridad. Sin embargo, la coordinación no fue fácil, ya que Tecpan se encontraba en medio de un terreno históricamente difícil de controlar. Por otro lado, el temor a represalias por parte del CJNG se propagó rápidamente entre la población. Este grupo criminal ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para responder con violencia tras sufrir golpes significativos. Los rumores sobre posibles ataques o bloqueos carreteros comenzaron a circular, generando aún más paranoia entre los habitantes. Este miedo colectivo
evidenció cómo el poder del narcotráfico se extiende más allá de los enfrentamientos armados, influyendo en la vida cotidiana de quienes habitan estas regiones. Además, el operativo de la Marina dejó claro que la región continuaría bajo intensa vigilancia militar, un aspecto que dividió opiniones entre los habitantes. Si bien muchos valoraron la presencia federal como una medida de protección, otros temieron que esto pudiera escalar aún más los conflictos y aumentar los riesgos para la población civil. Finalmente, las imágenes del convoy destruido y las bajas sufridas por el CJNG se volvieron un recordatorio visible de la brutalidad de esta lucha. Sin embargo, para las comunidades de Tecpan, más allá de las victorias tácticas, el enfrentamiento representó una nueva herida en una región ya profundamente afectada por la violencia y el abandono gubernamental. El enfrentamiento en Tecpan Guerrero no solo impactó a nivel local, sino que también tuvo profundas repercusiones en el panorama nacional. Este evento subrayó la creciente capacidad de grupos como el CJNG para movilizar fuerzas organizadas, con un nivel de armamento y estrategia equiparable al de un ejército, lo que plantea un desafío directo para las instituciones de seguridad en México. En términos de seguridad nacional, el choque evidenció la necesidad urgente de fortalecer la coordinación entre las fuerzas federales y estatales. La interceptación del convoy fue un éxito estratégico, pero también puso de manifiesto las limitaciones en la capacidad de respuesta ante una organización tan bien equipada como el CJNG. Esto podría llevar al gobierno a replantear sus tácticas y priorizar el despliegue de tecnologías avanzadas, como drones y sistemas de inteligencia, para anticiparse a movimientos de esta magnitud. Además, este evento expuso cómo Guerrero sigue siendo un punto clave en la lucha contra el narcotráfico. Su ubicación geográfica, que conecta rutas hacia el Pacífico y áreas de cultivo de amapola, lo convierte en un territorio altamente disputado. La operación contra el convoy destacó el interés estratégico del gobierno en evitar que el CJNG consolide su control en esta región, lo que podría tener implicaciones significativas en la guerra contra el crimen organizado. Las repercusiones políticas también son notables. Este enfrentamiento seguramente será utilizado como argumento tanto por críticos como por defensores de las políticas de seguridad actuales. Mientras que algunos podrían señalarlo como un ejemplo de los avances logrados, otros cuestionarán la capacidad del Estado para prevenir enfrentamientos de esta magnitud y proteger a la población civil. Por último, el evento en Tecpan sirve como un recordatorio de los costos humanos de esta guerra, las bajas sufridas por las fuerzas federales y los efectos colaterales en las comunidades locales, subrayan la complejidad de un conflicto que no se limita a los grupos armados, sino que afecta profundamente al tejido social del país. Este episodio, aunque significativo, es solo una pieza en el rompecabezas más amplio de la violencia que México enfrenta día a día. El enfrentamiento en Tecpan podría desencadenar una serie de escenarios que alteren significativamente la dinámica en Guerrero y en la estrategia nacional contra el crimen organizado. Uno de los posibles resultados es la intensificación de la violencia por parte del CJNG, que históricamente ha respondido a los golpes con acciones de represalia. Esto podría manifestarse en emboscadas a fuerzas federales o ataques coordinados contra comunidades que el cártel perciba como colaboradoras del gobierno. Por otro lado, las autoridades podrían reforzar su presencia militar en la región como medida de contención. Este despliegue no solo buscaría garantizar la seguridad de los habitantes, sino también limitar la capacidad operativa del CJNG en un territorio estratégico. Sin embargo, tal movimiento podría escalar los conflictos, ya que los grupos criminales suelen responder agresivamente a la militarización. En un tercer escenario, el CJNG podría optar por una estrategia menos visible, reorganizando sus operaciones y evitando enfrentamientos directos para minimizar sus pérdidas. Esto podría incluir el uso de tácticas de guerrilla o un enfoque más discreto para mantener sus actividades ilícitas en la región, lo que representaría un desafío mayor para las fuerzas federales. A nivel político, el enfrentamiento podría reavivar el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad actuales. Es posible que el gobierno enfrente una presión creciente para modificar su estrategia, ya sea aumentando la inversión en inteligencia o impulsando reformas que fortalezcan las capacidades de las policías locales. Finalmente, los habitantes de Guerrero permanecen en el centro de esta incertidumbre. Su futuro dependerá en gran medida de cómo evolucionen estas dinámicas y de la capacidad del Estado para brindarles seguridad y reconstruir la confianza en las instituciones. Sea cual sea el camino que se tome, este episodio en Tecpan es un punto de inflexión que definirá los próximos pasos en una guerra que sigue dejando cicatrices profundas en México.
El enfrentamiento en Tecpan Guerrero es un recordatorio crudo de la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en México. La movilización de un convoy tan imponente y su choque con las fuerzas federales destacan la magnitud del desafío que representan grupos como el CJNG. Este evento no solo afectó a una región, sino que tiene implicaciones que podrían moldear el panorama de seguridad en todo el país. ¿Cómo responderá el CJNG a este golpe? ¿Podrán las fuerzas federales consolidar su control en Guerrero? ¿Qué medidas adicionales se tomarán para proteger a las comunidades afectadas? Estas preguntas quedan abiertas, mientras el país observa y espera los próximos movimientos en una guerra que no parece tener fin cercano.